Hoy, en los signos del tiempo, nos adentraremos en el oscuro origen de una leyenda que estremeció a una aldea del siglo XVII, cuando un hombre, después de muerto, regresó de la tumba para atormentar a los vivos. Una historia marcada por la lucha entre la vida y la muerte. Descubre la verdad oculta detrás del escalofriante caso que estremeció a toda Europa. Los signos del tiempo. Vampiros de Europa. Jurgrando, el vampiro de Kringa. Desde tiempos ancestrales, la idea de lo que ocurre tras la muerte ha despertado temor e intriga, especialmente cuando se trata de quienes, según algunos, cruzan el umbral del sepulcro para volver a caminar entre los vivos. En el siglo XVII se registró uno de los primeros casos documentados que mezclan creencias religiosas con supersticiones locales sobre seres que desafían a la muerte. Este inquietante suceso no solo revela cómo se concebía la muerte en Europa en aquella época, sino que también responde a una pregunta ancestral: ¿qué se esconde detrás de estos hechos que dieron lugar a los vampiros de Europa? Primera parte: origen de una leyenda. 1656. Kringa, Istria, actual Croacia. En lo más profundo de Europa, en una región costera llamada Istria, en la actual Croacia, hay un pequeño pueblo de nombre Kringa, donde hace casi 400 años ocurrió un hecho tan tenebroso que aún hoy resuena en nuestros días. En una época donde el miedo y la superstición dominaban el pensamiento de la gente. Allí vivía Jurgrando, un campesino de la época casado con una mujer de nombre Ivana, quienes tuvieron dos hijos, Ana y Nicolás. Jurgrando llevaba una vida dedicada al trabajo agrícola, como muchos hombres de su época, cultivando la tierra y cuidando de los animales. Pero Jurgrando cayó en cama debido a una extraña enfermedad y, rodeado de su familia, murió a la edad de 77 años. Tuvo un funeral sencillo, como era costumbre en aquella época. No hubo grandes ceremonias ni largas procesiones. Solo su familia más cercana y unos pocos amigos del pueblo fueron quienes lo acompañaron hasta su última morada. Fue enterrado en el pequeño cementerio local, rodeado por el silencio del bosque y el viento frío que soplaba entre las lápidas. Nadie sospechaba que aquel funeral tan humilde y sereno marcaría el inicio de una de las leyendas más oscuras de toda Europa. Segunda parte: regreso de la muerte. No pasó mucho tiempo después del funeral cuando los aldeanos comenzaron a hablar sobre un hecho que estaba ocurriendo. Por las noches se escuchaban 3 golpes en las puertas y gritos espantosos que se extendían por horas. Una noche el sacerdote Giorgio dijo haber visto a un hombre andrajoso golpear la puerta de una casa y dar gritos como para que le abrieran. Él pensó que se trataba de alguien que vivía ahí y que venía borracho. Posteriormente una mujer abrió la puerta y le gritó: «¡Padre Giorgio!». Y él se acercó y ella le preguntó: «¿Usted sabe quién tocaba la puerta?». Y él le respondió: «Yo pensé que era alguien que vivía aquí». Y la mujer dijo: «Todos mis familiares están dentro». Los habitantes del pueblo comenzaron a hablar de un ser llamado Strigoi, una criatura muerta que regresa de la tumba para atormentar a los vivos y chuparles la sangre.
Así, el sacerdote Giorgio, junto con otros 2 aldeanos, armados con estacas, salieron de noche para enfrentarse contra el Strigoi. De pronto se encontraron con la criatura. Ellos intentaron clavarle una estaca en el pecho, pero le rebotó ya que era muy fuerte, y en ese momento aprovechó el Strigoi para poder huir. Pronto los aldeanos comenzaron a colocar racimos de ajos en las ventanas, cruces de madera en las puertas y varios amuletos para proteger la casa de aquel Strigoi. Tercera parte. Noche de pesadilla. 1672. Durante 16 años, el pueblo vivió bajo el terror. Los sacerdotes rezaban, las familias se escondían en sus casas y nadie salía de noche, pero el horror no se acababa. Al principio pensé que eran sueños, pero no lo eran. Al despertar, sentía el cuerpo entumecido, la piel helada y una angustia que no sabía explicar. Creí que era el duelo, el dolor de haber perdido a mi esposo. Pero entonces comenzó el horror. Cada noche lo sentía entrar en la casa, sin abrir la puerta. Me observaba con esa sonrisa fría. No decía una palabra, pero su presencia lo decía todo. Su cuerpo estaba ahí, pero ya no era él. Estaba vacío, muerto por fuera y por dentro. Me tocaba. No con amor, sino con deseo, con lujuria. No hablaba, no respiraba, solo abusaba de mí, todas las noches. Al amanecer, cuando se iba, yo me sentía menos viva. Como si cada noche se llevara algo de mí. Ivana Lelovic, viuda de Jur Grando. Registro de Johann Baker von Balvasor. La gloria del Ducado de Carnolia, 1689. Cuarta parte. Cazadores de vampiros. Cementerio de Kringa. Finalmente un grupo de 9 aldeanos, entre ellos el alcalde local, Mio Radetti, y el sacerdote Giorgio, decidieron enfrentar la amenaza. Al abrir la tumba, el cuerpo no mostraba señales de descomposición, y una terrorífica sonrisa se mantenía en su rostro como si se burlara de los vivos. En ese momento, Jur Grando despertó, sorprendiendo a todos. Al instante, comenzó una lucha contra aquel demonio, así que inmediatamente lo atacaron con sus armas. Pero Jur Grando logró apartarlos con gran fuerza, y varios de ellos tuvieron temor de acercarse. En ese momento, trataron de atravesarle el corazón con una estaca hecha de pino, pero no pudieron, ya que la madera rebotaba en su pecho como si golpeara una roca. No fue sino hasta que uno de los aldeanos de nombre Stipan Milasic tomó un hacha y le cortó la cabeza. En ese momento el vampiro soltó un gemido, mientras que la sangre salpicaba copiosamente. Jur Grando fue enterrado de nuevo, y esta vez con el cuerpo decapitado, y mediante rituales adicionales como ponerle una cruz, agua bendita y piedras en la boca de la cabeza separada, evitaron que volviera a levantarse. Después de años de miedo y muerte inexplicable, los aldeanos pueden finalmente dormir tranquilos, convencidos de que el espíritu maligno de Jur Grando ha sido vencido para siempre. Quinta parte. Un caso documentado. 1689. Estos hechos fueron registrados por el historiador y médico Johann Weihard von Balvasor en 1689 en su obra La gloria del Ducado de Carnolia, convirtiendo a Jur Grando en el primer vampiro documentado de Europa. 1929. Montague Sommer fue un escritor, erudito y clérigo británico
conocido principalmente por su trabajo en temas ocultistas, sobrenaturales y esotéricos. Investigó el terrorífico caso de Jur Grando, dándole la categoría de ser el primer relato documentado de vampiros de la historia, y lo incluyó en su libro Vampiros de Europa de 1929.